Muy buenas tardes. En nombre de la Cámara Peruana del Libro, les damos la más cordial bienvenida a la 28ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima. Agradecemos que nos acompañen en esta oportunidad para presenciar la presentación del libro Más allá del haiku, antología de autores Nikkei latinoamericanos, que estará a cargo de Doris Moromisato y Miguel Ángel Vallejo. Este evento es organizado por el Fondo Editorial de la Asociación Peruano-Japonesa. Ahora le cedo la palabra a Joana Pujay y recibamos a la mesa con un fuerte aplauso. Buenas tardes y bienvenidos. En nombre del Fondo Editorial de la Asociación Peruano-Japonesa, les agradecemos acompañarnos en la presentación de Más allá del haiku, antología de autores Nikkei latinoamericanos. Es una obra compilada por los profesores Koichi Hagimoto e Ignacio López Calvo, ambos catedráticos, expertos en literatura latinoamericana que desarrollan su vida profesional en Estados Unidos. Nos acompañarán hoy para la presentación del libro los autores antologados, ¿no? Doris Moromisato, destacada poeta y narradora, además directora de Kimochi Gestión Cultural, y Miguel Ángel Vallejo, doctora en lenguas, textos y contexto y autor de 17 libros hasta el momento. Iniciaremos con la intervención de Doris Moromisato. Adelante, Doris. Muchas gracias, Joana Pujay. Gracias a la Asociación Peruano-Japonesa por permitirme compartir mis impresiones sobre este valioso libro y además porque estoy en este libro. Es un honor estar en una recopilación tan importante. Gracias a Akira Yamashiro por esta oportunidad. Y no me canso de decirlo, la Asociación Peruano-Japonesa es una de las pocas, creo que la única, asociación que se fundó y gira alrededor de una memoria única, ¿no? Que es la inmigración japonesa al Perú, y por un eje que nos une a todas las personas que formamos parte de toda la comunidad llamada Nikkei, ¿no? Nikkei es una palabra que ahora les voy a explicar, pero la Asociación Peruano-Japonesa cumple una función gravitante en nuestra comunidad, porque es como el ancla, es el lugar que nos reúne siempre a las personas dedicadas a diferentes rubros, ya sea comercial, gastronómico, político, y sobre todo a las personas que nos dedicamos a la creatividad, al arte. Muchas y muchos artistas se quejan de que no reciben apoyo, pero en la comunidad Nikkei, en la comunidad peruano-japonesa, tenemos muchísimo apoyo. No es un cherry, ¿eh? Yo frecuento la Asociación Peruana-Japonesa hace 40 años y 40 años he visto cómo apoyan a artistas de las artes plásticas, la poesía, la escultura, etcétera. Y eso es muy bueno para las personas que nos dedicamos a crear, ¿no? Es un apoyo porque nos publican, nos ayudan a hacer muestras, ferias, eventos. Les contaba, como para enmarcar esta presentación, ser Nikkei, no es Nikkei, por si acaso, se pronuncia Nikkei, es ser descendiente de japoneses y japonesas, nacidos y nacidas fuera de territorio japonés. Por lo tanto, hay Nikkei en Argentina, Chile, Bolivia, Estados Unidos, Hawái, París, o Francia, perdón, y también en Perú. Cada una de estas personas mantiene una particularidad, y lo que les une a todas estas personas es su origen del koseki, ¿no? Del árbol genealógico que existe en Japón y de la cual provenimos todas las familias. Se dice que hay 150.000 apellidos, creo, ¿no? Japón creo que tiene 150.000 apellidos y de ahí se ramifica. A diferencia, por ejemplo, de Corea, que yo estuve leyendo, tiene 150 apellidos nada más, ¿no? Que ya sabemos los apellidos Moon, Yu, Park, etcétera, ¿no? En Japón hay 150.000 y quizás más, ¿no? Y entonces, en el caso de Perú tenemos 120 años de presencia japonesa en este país.
Y fíjense que, y ustedes lo saben, la unión que todavía existe en esta comunidad, ¿no? No es un arrejuntamiento de personas por ser de la misma raza, que no somos la misma raza, somos un mismo país. Porque además hay un detalle muy importante, somos de varias culturas, ¿no? Cuando se habla también de inmigración china o de presencia china, se cree que solo hay una China. No, la comunidad china tiene muchas culturas, del norte, del sur, fueron varias culturas unificadas en China, ¿no? Y en el caso de Japón también, y por eso la presencia de descendientes japoneses en Perú tiene sobre todo una marca okinawense, ¿no? Se dice que el 70% de 100 descendientes de japoneses en el Perú, 70 somos descendientes de Okinawa, que es uno de los departamentos o prefecturas que hay en Japón, y quizás la menos japonesa, porque está al sur, y fue un reino llamado Ryukyu hasta el siglo XIX, en que a final del siglo XIX fue unificado por el proyecto de Estado-Nación del Imperio japonés, ¿no? Y justamente en ese periodo, a comienzos del siglo XX, comienza la inmigración japonesa al Perú. El primer grupo de japoneses que llega al Perú llega en 1899, ¿no? Los okinawenses llegaron en 1906. Ajá. Y bueno, ya más o menos saben la historia, lo bueno y lo malo. Lo bueno es todo, la hermandad que ha habido con Perú, luego la integración que existe entre esta comunidad y la sociedad en general. Lo malo es el antijaponismo que hubo antes de la Segunda Guerra Mundial, impulsado por gobiernos militares, ¿no? Como Sánchez Cerro, etcétera, que difundía un antijaponismo. Y en la Segunda Guerra Mundial, donde Perú rompe relaciones con Japón y se destina a más de 2.000 personas a los campos de concentración en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo. Y se dice, según la investigación de Luis Roca, que aquí en la feria todo el mundo nos encontramos, que nacieron 500 niños y niñas en los campos de concentración de Estados Unidos. Y estos niños y niñas y estas personas no podían regresar al Perú, estaban prohibidos, tenían que quedarse o en Estados Unidos o regresar a Japón, que estaba destruida por la Segunda Guerra Mundial. Pero ese es otro tema. Le doy este contexto para decirles que pasó todo eso, y en ese grupo de personas que tienen esta vivencia, de esas familias, surgen 52 escritores, escritoras de diversos países. Hay más, pero hay 52 aquí, ¿no? Y este es un libro imprescindible que toda comunidad migratoria le gustaría. Mañana más tarde tiene que haber, como ya la hay, por ejemplo, la comunidad de Junín, de Huancavelica, o la comunidad turca, o la comunidad italiana, tiene que haber un libro así. Y es interesante porque nos reúne todas las expresiones, ¿no? La literatura es una representación, el ejercicio de la palabra escrita, la creatividad, la ficción, es un trabajo de representación. No es que yo escriba y cuente exactamente lo que es, sino lo que yo pienso que podría ser o lo que percibo, ¿no? Para devolver a través de mi poesía o de mi narrativa más clara que la realidad, para sacudir, para conmover, ¿no? Y aquí tenemos justamente a escritores y escritoras de Argentina, Brasil, Chile, México y Perú. Por supuesto, de Brasil es la mayor cantidad, porque la comunidad de presencia japonesa en Brasil es mayoritaria, es desbordante, ¿no? Ya tienen ministros de todo, atletas representando a Brasil, y después el segundo grupo viene a ser Perú, ¿no? ¿Por qué? Porque en Perú se produjo la primera inmigración japonesa en América del Sur, se dio en Perú. A partir de aquí se comenzó a migrar a Brasil, Argentina, Bolivia, ¿no? En el norte sucedió distinto, ¿no? Hay mucha comunidad japonesa en Estados Unidos, en Hawái. Y bueno,
Esas son las, no tenemos mucho tiempo, pero esas son las macro palabras que yo doy. Lo micro lo van a encontrar comprando el libro en el stand de la Embajada de Japón, ¿no? Que ha sido publicado por el Fondo Editorial de la Asociación Peruano-Japonesa. Quería expresar que este libro cuenta con ilustraciones muy bellas de una artista Nikkei, cuyo nombre es Karin Nishimura. Les cuento, yo he investigado y la mayor cantidad de artistas plásticos de Perú son de la comunidad peruano-japonesa, que se identifican como Nikkei. Lo que más tenemos en la comunidad Nikkei peruana son artistas plásticos en las diferentes vertientes, ¿no? Eso es interesante. Eduardo Tokeshi, Jaime Giga, Carlos Ronzi Tanaka, Venancio Shinki, etcétera, ¿no? Y este libro ha sido ilustrado justamente por Karin Nishimura. Este libro ha sido escrito o recopilado por Koichi Hagimoto e Ignacio López Calvo, que es un asietista, se podría decir, porque se dedica a la cultura japonesa y china en el habla hispana, en el caso de Ignacio López Calvo. Como decía, hay 52 escritores y escritoras. Son 9 textos de Argentina, 21 de Brasil, 1 de Chile, 4 de México y 17 de Perú. Hay preguntas muy interesantes, por ejemplo, si existe o no la literatura Nikkei. Ya sabemos que existe un ser Nikkei, que apostamos que mañana más tarde no sea un asunto biológico, no sea un asunto de sangre, de descendencia. Lo que proyectamos es que ser Nikkei va a ser una forma de ser, ¿no? Porque hay una cultura Nikkei que tiene ciertas características que ya la dio la comunidad japonesa en diferentes países, como por ejemplo la puntualidad, la noción del ahorro, el cooperativismo, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? El honor, etcétera, que se han trasladado, no pueden creer, durante 120 años en el Perú, ¿no? En cada hogar nuestro seguimos comiendo con ohashi, con el palito, seguimos rezando en el Butsudan, que es un altar budista, pero lo gracioso es la hibridez, ¿no? Se reza las 3 reverencias por el pasado, el presente y el futuro, rezamos a nuestros antepasados, pero a la vez se persignan con la religión, ¿no? de Cristo. Y eso es interesante y muy conmovedor, porque el budismo es politeísta. Tenemos muchos dioses y diosas, pero el cristianismo o el catolicismo es monoteísta, ¿no? Pero sin embargo hay esa unión porque además ese es el criterio de la cultura japonesa, la tolerancia, la convivencia pacífica en el cielo como en la tierra o en el infierno, ¿no? Donde sea, se puede convivir sin pelear, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Antes de terminar, quiero destacar, por ejemplo, algunos escritores, como por ejemplo Juan Carlos Giga, que es un escritor argentino, un desaparecido de la dictadura militar. Todavía no encuentran su cuerpo, ¿no? Y no se sabe qué pasó. Y mañana más tarde tenemos que sacar a la luz los más de 17 desaparecidos y desaparecidas que ha dejado la dictadura militar de Videla o etcétera, de la dictadura militar, que estos jóvenes eran universitarias, luchaban por la libertad, la democracia y han sido desaparecidos. Entonces, todavía la comunidad Nikkei latinoamericana no se compra el pleito, pero yo pienso que lo va a hacer en el futuro, es necesario, porque siempre hemos vivido con transparencia y con solidaridad con todos y todas las integrantes. También destaca un japonés muy antiguo de la Revolución Mexicana, Kingo Nonaka, ¿no? En México. Es muy interesante porque se vuelve como un cronista de lo que iba sucediendo y además también lo lleva a la ficción. La Revolución Mexicana es interesante. Entonces encontramos varias aspectos importantes y conmovedores, y una de las escritoras más interesantes viene a ser, y se las recomiendo, se llama Ann Kazumi
Stahl, ella es argentina, y ella es reconocidísima y famosísima, pero para este libro preparó un texto que es un glosario madre-hija de cómo ser Nikkei, y eso me pareció tan interesante, ¿no? Ese ejercicio porque van caminando y le va contando cada detalle, una madre a su hija, de lo que es ser Nikkei o de lo que le pasó cuando ella era niña, etcétera. Bueno, por ahora eso, ahora sí me voy a soltar el micro, porque si no sigo hablando, y estoy bien de tiempo, pero yo creo que podemos aquí parar un rato y después van a haber preguntas y podemos seguir conversando. Muchísimas gracias y gracias por la paciencia de haberme escuchado. Muchas gracias, Doris. En un momento volvemos con Doris, cuando se llama la sección de preguntas. Es momento de dar la intervención de Miguel Ángel Vallejo. Adelante, Miguel Ángel. Muchas gracias por la invitación para estar en esta mesa, por la invitación para estar en este libro. Voy a empezar con una anécdota. Ya no está de moda hacer eso, o sea, ya lo prohíben en los cursos de oratoria, pero me gusta mucho esta anécdota. Viví en España unos años y recuerdo un domingo, los españoles no son muy dados a levantarse temprano, que estaba la calle muy vacía y solamente estaba yo dando vueltas hacia un parque y había una familia, mejor dicho, varias familias de inmigrantes chinos que hablaban en chino. Era el momento en que podían permitirse ese tiempo de esparcimiento y delante de estas familias de chinos habían muchos niños, hijos, nietos de estos inmigrantes que hablaban en español de España y hablaban de Lionel Messi. Todos eran hinchas del Barça. Y los padres hablaban en chino. De pronto esto me pareció muy interesante hasta que recordé que es lo que vivía mi madre y lo que han vivido pues miles de inmigrantes japoneses al Perú y a otros países latinoamericanos. Pero me quedo con este momento de deslumbramiento de las familias de chinos hablando en chino y los niños hablando en españolísimo, pronunciando la Z, pronunciando la C, hablando del Barça, todos fans de Messi, para pensar qué va a ser de estos niños, qué van a proponer en el futuro. ¿Son solo españoles? ¿Son menos españoles? ¿Son más españoles por tener una herencia china detrás? ¿Cuán chinos son? El tiempo lo dirá. Es algo interesante. A veces olvidamos que podríamos pensar exactamente lo mismo simplemente viendo a cualquier familia con sus hijos o sus nietos. ¿Qué le va a pasar a esta gente joven? ¿Qué cambios harán? ¿Cómo harán el mundo diferente? A partir de esta anécdota es que pienso en los textos presentes aquí, en Más allá del haiku. Spoiler, no hay haikus aquí. Hay algo de poesía tradicional japonesa, pero no haiku. Y es porque son textos del encuentro. Se propone como una antología, pero también es una muestra por incluir textos escritos especialmente para este libro, o en todo caso, presentados para este libro. Y nos permite ver varias cosas. Primero, una obsesión por la identidad, que probablemente también sea algo muy latinoamericano, pero son textos que tratan de pensar en quiénes somos. Y desde el propio proceso de selección de los textos ya encontramos una búsqueda mestiza, amestizándose, encontrándose, enfrentándose, porque hay cuentos, hay poemas, algunos tradicionales, algunos muy marcados por literatura japonesa, otros no tanto. Hay ensayos, hay manuales, hay testimonios, hay anécdotas, hay textos que pueden sentirse más bien periodísticos. Entonces, aquí hay un poco de todo. Y son múltiples miradas hacia las preguntas esenciales que nos puede hacer la policía cuando nos ve caminando por la madrugada. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Tienen esas tres preguntas estos textos. Y también tienen varias metáforas, varias construcciones de identidad. Yo creo que lo Nikkei existe, pero es una manera de ser peruano, de ser peruana, ¿no? ¿Qué cosa es ser peruano? No tengo mucha idea tampoco, es algo múltiple. Lo Nikkei es una de las posibilidades, una de las peruanidades.
no creo que sea algo puro, es algo de constante cambio. Dentro de esta idea, sin embargo, lo Nikkei peruano ha construido una identidad que es distinta a la de lo Nikkei brasileño. Son dos comunidades que se parecen además, ¿no? Porque han sido muy grandes, tuvieron muchos problemas para adaptarse en un contexto que les fue hostil, pero que al mismo tiempo tuvo mayor tiempo de forma endogámica. El único barrio japonés del mundo es Liberdade, en Sao Paulo. Y la unidad de estas comunidades marcó también una distancia con los otros peruanos en su debido momento. Esto probablemente genera una conciencia distinta, son más, están más unidos, para bien y para mal. Y su literatura va a mostrar exactamente eso. En el caso, voy a empezar por lo local, autores, autoras peruanas tienen una preocupación por la identidad a partir del cuerpo, por ejemplo, a partir de la búsqueda del ancestro y la inadaptación. Estoy hablando, por supuesto, de poemas como los de Juan de la Fuente Umetsu o los de Doris. Hay también una búsqueda por la identidad más cercana a la cultura pop, a una visión por momentos pues psicodélica, que tiene juegos con la cultura electrónica, como el caso de la poesía de Tilsa Ota. Y podemos ir a la cuestión más clásica, más de testimonio, a partir de un Nikkei hijo de japonés y japonesa, como fue el maestro Augusto Higa, que realmente escribe cuentos y testimonios sobre lo que fue ser Nikkei en su momento, en los años, él nació en 1946, pero también otro fenómeno que es importante abordar, que es la generación que retorna, los latinoamericanos que van a trabajar o estudiar a Japón. Muchos de ellos luego regresan a Latinoamérica. Y es un choque, en realidad, de lo que uno podría sentir que era ser descendiente de japoneses, cuán japonés me siento, cuán peruano me siento, hasta que te toca ir a vivir a Japón. Y ahí hay descubrimientos varios, tanto de lo japonés como de lo peruano, y cómo están profundamente imbricados. En ese sentido destaco más textos brasileños, que justamente abordan este Dekasegi, tanto de ida como de regreso, ¿no? Hay algunos textos que hablan, por ejemplo, a partir del fútbol, de una cuestión tan masiva como esa. Un Nikkei brasileño en Japón emocionado por comprar la camiseta de la selección japonesa de fútbol. Y que Japón acababa de clasificar a un mundial por primera vez, pero al mismo tiempo él es brasileño, o sea, ¿cuántos títulos mundiales, cuántos títulos ha tenido desde esa identidad? ¿Por qué le es tan importante que Japón clasifique a un mundial? Y ahí viene el otro detalle, cómo es percibido. Le preguntaban que por qué usaba la camiseta de la selección japonesa si él era brasileño. Pero en Brasil le preguntaban por qué usaba la camiseta brasileña si él claramente era un turista japonés, que seguramente era fan de Brasil porque es muy fácil ser fan de Brasil en fútbol. Pienso también en un testimonio de un autor chileno, que es el único antologado aquí además, el único chileno, que es hijo de japonés con chilena. Su padre muere cuando él era muy joven, es de un pequeño pueblo, y quedan algunas costumbres japonesas en su casa, como comer el arroz caliente y sin sal. Entonces tiene ya de grande la oportunidad de encontrarse con la comunidad Nikkei en Chile y no conoce la comida que le están invitando. Tengan en cuenta, son los años 60, los makis no están de moda, no hay restaurantes temáticos con personajes de manga y anime, ni siquiera hay manga y anime en Latinoamérica. Y viene esto que seguramente le ha pasado a mucha gente cuando tiene que ver con qué complementa su sashimi. Y ve una cosa verde, cremosa, que parece muy interesante. Ah, debe ser una crema de palta, piensa. Y barniza su sashimi con la crema de palta, que es wasabi. Si alguien no ha probado wasabi, tenga cuidado al probar wasabi. Es picantoso. Estas cosas que parecen anécdotas muy simples, en realidad ocultan algo muy complejo detrás. ¿En qué momento somos del país latinoamericano? ¿En qué momento somos japoneses? O si es que podríamos ser considerados japoneses, tanto desde la autopercepción como desde la visión de afuera.
Siento que es una de las cosas más interesantes que he encontrado aquí y que también tiene que ver con el mestizaje. Mencioné justamente este caso de este chileno que es mitad y mitad. Entonces, cuán sencillo fue para él entrar en la comunidad nica y chilena, que son algunos puntos que también se ven a lo largo de estas páginas. Y por último, una idea de añoranza, que para mí es un gratísimo descubrimiento. Esta poeta mexicana que escribe en tancas, el nombre completo, Mitsuko Esperanza Kasuga Akane, que escribe con bastantes nostalgias de Japón, pero al mismo tiempo sintiéndose muy mexicana. A mí me ha parecido un extraordinario descubrimiento, entre varios otros, ¿no? Pero me gustaría leer algunos tankas, que es una forma métrica tradicional, bueno, métrica espiritual tradicional japonesa. Mientras me visto, anhelo tu mirada en mi kimono, pero la sola idea me llena de pena. Del otro lado de los mares veo los caminos en los cuales he de andar para alcanzar mi visión. Y aquí hay un poco la visión del cuerpo, la visión de lo femenino en ella misma, pero también es del otro lado de los mares. También está esta mirada hacia lo que hay al otro lado del Océano Pacífico, ese Japón, los caminos en los cuales he de andar para alcanzar mi visión, la necesidad de completar mi identidad con eso que me precede, lo que me puede preguntar la policía, de dónde venimos. ¿Y hacia dónde vamos? Leo un último tanka de Akane. Miro mis manos, parecen acabadas. Aquellas mismas a mis hijos cuidaron. Puedo verlas, bellas son. Es otro rol femenino, ya no desde la percepción del cuerpo, el erotismo y la sexualidad, sino también, y por qué no, desde el papel de la maternidad. Ella como abuela, ella como un legado, ella como alguien que ha marcado algo en estos hijos y donde este paso del tiempo en las manos es belleza, es transmisión. Si tuviera que fingir que hay un centro, hay un texto que permite una comprensión amplia de este libro que es inmenso y tiene múltiples aristas, yo me quedaría con estos 3 tankas de Akane, porque tienen que ver con esta búsqueda, esta identidad. Para completar algunas cosas más, es interesante ver en los textos argentinos una mirada más optimista y más de integración, ¿no? Cuando en realidad en Brasil y Japón, los textos de autoras brasileñas, peruanas, hay más bien una mirada más dura. Y también me ha gustado descubrir autoras Nikkei peruanas jóvenes, bueno, son jóvenes para mí, comprendan, ya tienen una trayectoria larga, que hacen una visión muy cercana a la cultura pop, ¿no? O sea, para mí lo más radical pop Nikkei en el Perú era Tilsa Ota. Pero encontrar cosas como un cuento sobre un comedor competidor de hot dogs que acaba en una pesadilla delirante y una enorme parodia a la cultura popular, a los influencers y a los charlatanes, en un texto de César Yamaguchi fue maravilloso. Destaco Ana Kamina Yamashiro, toma una historia muy dura de violencia intrafamiliar, pero desde el punto de vista masculino. El personaje es un niño que ve la violencia del padre. Kazuko Kikushima, otra vez una historia de viaje íntima, compleja, donde vemos una transformación de ni siquiera sabemos si es Nikkei o no, no importa, que viaja a un país del primer mundo y algo extraño parece pasar detrás. No voy a spoilear el detalle, por supuesto. Entonces veo que es algo dinámico, ¿no? Para reafirmar lo que planteaba al inicio, tanto lo que podríamos decir lo peruano, la peruanidad, como lo Nikkei son categorías dinámicas. Por ende, difíciles de catalogar. Yo sé que me gano la vida como profesor y como académico, pero en realidad el arte siempre va más rápido. El arte siempre sabe más. Cuando uno escribe un poema, un texto, uno está haciendo más de lo que es en su vida y está proponiendo más de lo que uno sabe, incluso más de lo que uno siente, como probablemente esos niñitos en España hablando de Messi y el Barça, con un futuro que quién sabe cuál será, pero con las manos de Akane bellas cuidándolos.
vamos hacia lo inesperado. Lo académico muchas veces es intentar dar respuestas ahí donde lo único que debería haber es esperanza, como hubo en estas comunidades Nikkei y como hay bastante en este texto híbrido tan complejo desde tantas aristas. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Sí, vamos a dar paso a las preguntas. Si alguien desea formular alguna, por favor, que levante la mano. Y mientras pregunta, podríamos agregar algunas ideas, ¿no? Me pareció muy de un artista la participación de Miguel Ángel, ¿no? Muy circular, empieza con la imagen y además nos llevó a ese parque con esta familia china y cierra con la familia china y con el poema de Akane, ¿no? De la mano, perfecto, es un editor, un escritor. El detalle de la mención sobre los contenidos, aquí en este libro nos sirve para la representación hacia el exterior, como para también insight, ¿no? Para quienes escribimos dentro de la comunidad, darnos cuenta de algunos detalles y nos da algunas pistas. Como hay escritores, escritoras que se quieren acercar a Japón, buscan en algunas metáforas, algunas palabras, por ejemplo, Akane, la poeta que mencionó de México, habla del kimono, del mar, de algunos aspectos. Bueno, ella nació en Japón, ¿no? En 1910, y la llevan de chiquita, parece, a México, ¿no? Entonces es una forma de nostalgia. Y cómo hay otros poetas que más bien rechazan. ¿Cómo nos enseñaron? Y hablo concretamente de Augusto Higa Oshiro, y en mi caso también, como una mentalidad monolítica y, si se quiere, masculinizante de ver un país donde te obligan a tener una sola identidad, porque si no eres una traidora, ¿no? Solo puedes ser peruana y no puedes ser otra cosa, no puedes tener otra nacionalidad u otra identidad, porque si no eres una traidora, como se le vio a la comunidad peruano-japonesa siempre durante los 120 hasta hoy incluso, con sospechas, con dudas, ¿no? Y eso lo vemos cada vez que hay un conflicto político, nos vuelven a regresar a nuestro país. Y lo chistoso es que nuestro país es Perú, pues nosotros no tenemos otro país, ¿no? Seremos de otra raza, de otros orígenes, pero nos sentimos muy peruanos y peruanas. Entonces, ¿cómo hay artistas que se quieren más bien buscar puentes con sus orígenes, con Japón, y sin embargo hay otros u otras, como Augusto Higa, como lo que yo también escribo, que más bien por temor huíamos de esa ligazón y escribimos cosas para sentirnos más peruanas. E incluso yo creo que el hecho de que un Nikkei o una Nikkei diga con tanto énfasis que le gusta el ceviche, que canta fuerte el himno nacional, o etcétera, es para que no haya sospechas de que es peruano o peruana, ¿no? Y lo cual es tonto, porque una persona puede tener varias nacionalidades y varias identidades. Esas formas de pensamiento, los pensamientos monolíticos, son muy patriarcales, muy masculinas, y no permiten la felicidad, digámoslo con palabras sencillas, la felicidad de las personas. Porque no se puede vivir tan estresada, ¿no? Tan estresado. Yo soy hija de inmigrantes japoneses, de papá y mamá. Soy la última mohicana, ¿no? Porque yo soy la número 11, ¿no? De un papá y una mamá que inmigraron en los años 30. Pero aquí Akira Yamashiro lo sabe, cómo tenemos que cargar la identidad japonesa tan pesada, ¿no? Y estar aclarando, y luego nosotros escribimos, etcétera, ¿no? Entonces, estas cositas se ven en el libro. José Watanabe, por ejemplo, es uno de los poetas que busca un puente con Japón, porque su padre es un japonés que llegó al Perú y su mamá es una migrante andina de Ancash. José Watanabe Varas viene a ser la expresión más alta de la poesía Nikkei y también de la poesía peruana. Y Augusto Higa Oshiro
también es un excelente escritor. Y como decía Miguel Ángel, hay un libro que se llama Japón no da dos oportunidades. Es una especie de crónica autobiográfica que él escribe cuando se da cuenta que no es japonés porque se va a trabajar de obrero, ¿no? De obrero a Japón, y se da cuenta del rechazo que encuentra en Japón hacia los peruanos y peruanas de origen japonés. No los tratan como japoneses, ¿no? Entonces, él se pregunta, ¿qué soy? ¿De dónde soy? ¿No? Entonces, escribe este libro, Japón no da dos oportunidades. Bueno, ahora sí, disculpa que quería mencionar estos detalles. No te preocupes. Les agradecería un comentario final antes de la despedida, por favor, Miguel Ángel. Bueno, creo que ya dije bastante de lo que creo, lo que pienso del libro académicamente. Desde lo emocional, tengo que confesar que me ha dado mucha risa, me ha dado muchas ganas de llorar. No soy una persona de corazón tan puro, o sea, para que me haya generado estas emociones es por algo. Siento que sí, que hay un tema de empatía. Ah, mira, esa puede ser la historia de mi tío, jajaja. Pero también es porque hay un componente humano bien interesante. Creo que es algo de lo que mencionas. La necesidad de explicarlo a otras personas, de explicar esto que está pasando a otras personas, pero también una manera de explicármelo, de tratar de entender de dónde vengo. Había olvidado mencionar ahora un ensayo, hay hasta un ensayo, el primer capítulo de la investigación doctoral de Eliana Ota. Y uno se puede poner a pensar por dónde va todo esto. Y creo que ese tipo de textos que no abordan directamente lo Nikkei y lo japonés son un refresco en este libro. Incluso mi texto, del que no voy a hablar porque qué mal gusto, no aborda mucho lo Nikkei, no aborda lo japonés. Pero sí hay una preocupación por la identidad. Y me animo a lanzar la pregunta, ¿no? Que puede ser una pregunta muy tonta, pero a veces de esas preguntas salen respuestas interesantes. ¿Hay una necesidad, una especie de búsqueda o hasta de obsesión por la identidad en la literatura peruana a comparación de otras literaturas que no buscan representar lo peruano? Porque siento que hay algo muy incómodo que ocurre cada vez que hay alguna película, sobre todo, pero también alguna novela que le incomode a alguien. Eso no es el Perú, eso no son los peruanos. Pasó con Madeinusa, por ejemplo, ¿no? Y mucha gente, pues, culta, ¿no? Que se dice inteligente, condenaba a Madeinusa por no representar al Perú. El Perú no es eso. Como mucha gente, pues, culta, que se dice inteligente, decía que las novelas de Arguedas no representaban al Perú. Y yo me pregunto, ¿y por qué tienen que representar lo que es el Perú? O sea, ¿por qué necesitamos que esta novela me diga cómo somos en un país tan increíblemente diverso? Pero es una obsesión recurrente. Cada cierto tiempo hay una búsqueda o una caza de brujas hacia un texto porque no representa lo que somos los peruanos. Pues entonces, no sé, ¿no? ¿Qué puede representar más lo peruano que una sopa ramen con un poco de una pata de gallina y con mote? Y se dan cuenta, pues, que eso no tal vez sea muy agradable al comer. ¿Por qué tiene que haber una representación única? Mi pregunta, tonta si quieren, es: ¿estamos obsesionados con la identidad y por eso cometemos tantos errores? No lo sé. No tengo respuesta. Quizás cuando se presente el tomo 2 de acá a mucho tiempo yo ya esté muerto y lo presente a alguien que haga menos chistes. Se va a llamar Más allá de la tumba Nikkei. Interesantes las preguntas y el problema yo creo que es muy legítimo la búsqueda de identidad de un país que tiene 200 años de vida republicana y que todavía no tenemos una idea clara de qué es el Perú, ¿no? ¿Por qué? Porque los márgenes han sido colocados muy pronto y hay una oficialidad, hay un discurso oficial y una aprobación de que Madeinusa debería ser de tal manera o de que tal canción no representa al Perú, porque hay una necesidad de que se parezca a un cliché o a un discurso dominante, ¿no? Pero en realidad debería ser más relajada la cosa, más horizontal, más democrática, más variable y de dejar fluir, ¿no? Yo creo que el problema para mí son los pensamientos unitarios, asfixiantes,
y la dictadura de la único discurso que debe haber en el Perú, ¿no? Y eso lo hemos sufrido, lo han sufrido las comunidades diferentes a los occidentales, a la costa, no a lo blanco, porque no hay blancos acá. Lo que decía Guillermo Nuben, hay tonalidades. De lo que se busca son tonalidades blancas, pero no es lo que se llama blanco occidental, ¿no? Entonces, lo han sufrido este grupo y también los grupos, porque yo tengo que hablarlo, porque yo soy embajadora de Okinawa, lo hemos sufrido las comunidades asiáticas. Todavía no nos insertan en la idea de Perú, todavía hay una mirada foránea cuando se ve a una familia de origen chino o de origen japonés, ¿no? Entonces, tenemos que seguir bregando, tenemos que seguir publicando libros, gracias a la Asociación Peruano-Japonesa, gracias a todas las personas que escriben, que cantan, que pintan, etcétera. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias Doris, muchísimas gracias Miguel Ángel. Les reiteramos también nuestro agradecimiento por acompañarnos y los invitamos a la firma de libros que se va a realizar en el stand 158 de la Embajada del Japón. Muchas gracias, buenas tardes con todos.